Ahora sí. Muy buenos días, estimados. Espero que estén bien. Por fin nos reencontramos después de tanto tiempo, ¿cierto? Gracias a los pueblos originarios tuvimos un lunes extra sin clases, lo cual a la programación que teníamos le fue, pero de perillas con eso. Vamos a ver, bueno, creo que nos quedamos aquí, ¿cierto? En la lixiviación en batea. Entonces, vamos a ver ahora lo que es uno de los procesos más interesantes, ¿cierto?, de la parte de la lixiviación, que es la aglomeración. La aglomeración no es otra cosa que permitirle a partículas finas juntarse, ya como ustedes pueden ver acá, y generar lo que vienen siendo glómeros, ¿ya? Entonces, nosotros podemos utilizar distintos elementos para poder aglomerar, y la idea de todo esto es que estas partículas se junten y así yo no tengo dramas ni problemas desde el punto de vista de que las partículas que contienen mineral se vuelen, debido a que ustedes, como sabrán, las mineras están en lugares normalmente muy abiertos y expuestos a ese tipo de fenómenos climáticos. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, una máquina, un reactor, en donde ingresa mineral, ¿ya?, y se aplican ciertos elementos, ciertos compuestos que permiten que el mineral se junte, ¿cierto?, se aglomere, y así nosotros podemos seguir trabajando esto. Si se dan cuenta, es muy similar el interior a lo que es un molino. En este caso, los lifters, eso sí, están mucho más espaciados que en un molino de bolas, ¿ya? Pero la idea es un poco la misma, ¿ya? Ingresamos mineral, ingresamos agua, y en el caso del cobre, ingresamos ácido sulfúrico al mineral. Y hacemos, ¿cierto?, que esto gire, y por el mismo efecto cascada que tiene en los molinos de bolas, nosotros lo que tenemos, ¿cierto?, es que el mineral se va revolviendo y va básicamente teniendo una homogenización de lo que es el ácido, el agua y todo lo demás, ¿ya? Entonces, lo que obtengo yo son partículas un poco más grandes, eh, que eventualmente van a poder ser utilizadas especialmente para los procesos de lixiviación en pilas, ¿ya? Y aquí, si no se dieron cuenta, tenemos algunos de los elementos que se utilizan normalmente para lo que es la aglomeración. El caso del óxido de calcio, agua, que esto se denomina curado, ¿cierto?, en la metalurgia del oro, y también ácido sulfúrico y agua en el caso del cobre. Hoy en día también ha existido una tendencia a hacer esto mismo, pero en vez de utilizar ácido sulfúrico y agua, se ha buscado emplear agua de mar, o utilizar como agente, en vez de agregarle ácido sulfúrico, agregar agua, pero con sal, ¿ya? La verdad es que son experimentaciones bastante interesantes, pero que hasta el momento no han llegado a un buen puerto. No digo que los resultados sean malos, lo que estoy diciendo es que tecnológicamente todavía no podemos dar ese salto. ¿Ayudaría eso? Por supuesto que sí. Chile es un país con una larga y angosta franja de tierra, ¿cierto?, pero que tiene 200 millas eh, tiene alrededor de norte a sur de 4.500 kilómetros de agua de mar, y eso podría ayudar bastante. Y también en Chile la sal es muy barata debido a que tenemos la mina de sal más grande del mundo, que es Punta de Lobos, que actualmente es de la empresa SPL, si mal no me equivoco.
ha cambiado tanto de empresa esa que no sé a quién pertenece. No me sorprendería que la tenga Codelco a esta altura, porque el cambio que ha tenido es tremendo. Y es la mina más grande de sal en el mundo. Chile tiene la reserva de sal más grande del mundo por sobre el cobre, por sobre el litio, por sobre todo eso. El mayor productor de sal en el mundo es Chile, para que lo sepan. Y la mina que produce sal se encuentra en Punta de Lobos, en Iquique, aproximadamente unos 20 kilómetros al sur de Iquique. Ya, para que lo tengan en consideración también, si usted quiere ir eh, si usted quiere ir eventualmente a trabajar la sal y no el cobre. Bueno, volviendo al tema, me fui un poco por las ramas. La aglomeración es un proceso, ¿cierto?, que me va a permitir juntar partículas para que estas no estas se junten, ¿cierto?, y puedan ser tratadas de manera adecuada, ¿ya? Otra característica, ¿cierto?, que tiene esto es que me permite disminuir el volumen de las pilas de lixiviación, ¿ya? Este proceso se realiza mayoritariamente en ellas, o cuando yo voy a hablar de pilas de lixiviación, ¿ya? Eso me permite disminuir su volumen, porque si yo tuviese estas partículas disgregadas, ellas se colocan como quieren. En cambio, si yo le doy un cierto grado de eh, cohesión entre ellas van a quedar lo más juntas posibles, disminuyéndome el volumen, ¿cierto?, que ocupa cada partícula en el espacio, ¿ya? Para que también sepan. Pero lo principal, ¿cierto?, es de juntar partículas pequeñas para que éstas puedan ser tratadas de manera adecuada en el proceso siguiente. ¿Qué más tenemos que decir de la aglomeración? Bueno, lo ideal, y si se dan cuenta, en el caso del cobre se utiliza ácido sulfúrico, ¿ya? Y es porque también la etapa siguiente, que es la lixiviación, utiliza ácido sulfúrico. Esto permite que cuando yo lixivie, el agente de aglomeración no me va a entorpecer la lixiviación, ¿ya? Es importante eso. No se puede llegar y usar cualquier agente aglomerante a pesar de que sea efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque después viene un proceso llamado lixiviación y que yo necesito aplicar ácido sulfúrico. El principal agente lixiviante en el mundo de la lixiviación del cobre es el ácido sulfúrico. Entonces, si yo utilizo otro tipo de componente, ¿ya?, lo más probable es que genere algún problema. Ese es el caso, por ejemplo, del óxido, bueno, de la cal, ¿cierto?, del CaO, que se utiliza en el oro. ¿Lo puedo utilizar en el cobre? Por supuesto que puedo, pero me aumentaría un ratio que existe, que es el de consumo de ácido sulfúrico en la lixiviación, lo cual obviamente causaría un aumento en el costo del proceso. Y eso es lo que yo no quiero, ¿ya? Entonces, la aglomeración, lo mejor es buscar un material como agente aglomerante que sea compatible. No necesariamente tiene que ser el mismo, pero que sea compatible con el agente lixiviante que voy a usar en la etapa siguiente, ¿ya? ¿Hay alguna duda o consulta con esto, estimados? ¿No? Perfecto. Y finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero estamos llegando ya, porque no sé dónde estoy parado, llegamos a lo que se denomina el heap leaching, o lixiviación en pilas, ¿ya? En donde nosotros podemos reconocer algunos elementos de los cuales nosotros tenemos aquí en nuestra
en nuestro proceso. Tenemos, ¿cierto? Lo que es, tenemos una mina cielo abierto, ¿cierto? En este punto. Por acá, ¿cierto? Tenemos la planta de preparación del mineral. Tenemos, ¿cierto? El stacker de apilado, que está por aquí. Tenemos posteriormente la lixiviación del lixiviante por canal, que vienen estando por estos lados de acá, ¿cierto? Por tubería, que son los que tenemos acá. Y por aspersión, que son los que están por aquí arriba. No se logra ver tan bien, pero son aspersores los que se utilizan ahí. La pila del mineral preparado, ¿cierto? Canales de extracción del licor enriquecido. En estricto rigor, son estos de aquí, ¿cierto? Son que van a este estanque de acá. Tanque principal de licor madre y de ajuste. Posible recirculación, que es esto de aquí. Y finalmente la planta de extracción del producto, que es lo que nosotros vemos por aquí. ¿Ya? Específicamente acá. Acá se habla de licor enriquecido, ¿cierto? Y esa es una expresión muy, muy española, muy del español tradicional, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver más adelante que esto recibe otro nombre en la minería tradicional de Chile, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, y acá está el detalle, es pilas de lixiviación. O sea, yo tomo el mineral que yo aglomeré, puedo no aglomerar, ojo ahí, si el chancado es lo suficientemente grueso, puedo no aglomerar, y lo que hago es tomar el mineral, como es pila, apilarlo de manera tal que me genere una geometría como la que ven ahí, y yo con esto empiezo a regar el mineral con el ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ahora un esquema de lixiviación. ¿Ya? Y nosotros vamos a manejar algunos términos que aparecen acá. Entonces tenemos, ¿cierto? El esquema en donde aparecen elementos como, por ejemplo, la base que tiene que estar impermeabilizada. Eso es algo importante. Cuando yo trabajo yo trabajo con lixiviación, ¿cierto? Hoy en día, ustedes sabrán mejor que yo, que tenemos temas medioambientales bastante importantes. ¿Ya? La lixiviación es una alternativa bastante buena con relación a la parte medioambiental. La verdad es que la contaminación que tiene la lixiviación es bastante pequeña, o digámoslo así, los impactos ambientales, esta frase está mejor que la anterior, los impactos ambientales de la lixiviación son más manejables y más controlables que, por ejemplo, en la fundición. ¿Ya? Esa es la gran importancia o lo más destacable que tiene la lixiviación, que tú tienes un impacto ambiental mucho más controlable. Uno de los elementos que, como ustedes entenderán, que tenemos que controlar es el contacto de ácido sulfúrico con las napas subterráneas. Bueno, en realidad de cualquier químico y de cualquier mineral que sea ajeno a las napas subterráneas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que preparar una base impermeabilizada que me permita o que impida el paso del ácido sulfúrico y de cualquier mineral
inclusive el material de cobre, ¿cierto? Que pase, que pueda percolar y pasar para el terreno, ¿ya? Entonces, la base tiene que estar impermeabilizada. Para eso se utilizan polímeros especiales, ¿ya? Son polímeros, ¿ya? Plástico, como la bolsa de basura, ¿cierto? Que tiene una cosa así. Si no es, no tiene otra, no tiene otra lógica o una, eh, no es algo mucho más vistoso que eso, ¿ya? Y sobre ello se coloca lo que es la pila de exhibición. Como ustedes vieron, nosotros tenemos ahí dos piscinas. Una piscina que se denomina piscina de PLS y una piscina de ILS. ¿Ya? Consulta. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa PLS? Responder que no también es una opción, por si acaso. Muchas gracias, señorita Catherine, se agradece. PLS significa pregnant leaching solution. Básicamente, la traducción no literal, ya porque literal tiene otra, es solución de lixiviación rica o cargada. Obviamente, si estamos hablando de un PLS de cobre, va a ser rica en cobre. ¿Ya? E ILS es intermediate leaching solution. Entonces, básicamente es una solución que no tiene una gran cantidad de cobre, ¿ya? Entonces, la estructura más o menos va así. Yo armo la pila de lixiviación, claramente primero impermeabilizo. Agrego ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico lo que hace, ¿cierto? El ácido sulfúrico lo que hace es ver si existe alguna partícula que contenga cobre. Normalmente y claramente esto se aplica para óxidos. El ácido sulfúrico viene, mira esto y dice, ¿hay cobre? Sí. Entonces lo que yo voy a hacer acá es eliminar, ¿cierto? Es intercambiar el oxígeno que nosotros tenemos aquí. Vamos a tomar como ejemplo el pseudoso, ¿cierto? Más H2SO4.
y eventualmente lo que va a generar esto, ¿cierto? Es el intercambio entre todo esto, y lo que vamos a tener es CO2 o CO2 es CO más 2 más SO4 menos 2 y normalmente más agua. ¿Ya? Estos dos podemos ver que se podrían juntar, pero la verdad es que por el bien de del proceso, lo que se espera, ¿cierto?, es que el cobre pase de esta manera. Se ve como una especie de ion, de un catión específicamente. Entonces, lo que ocurre, ¿cierto?, es que este cobre pasa a lo que se denomina PLS, el cual va cargado con entre 1 y 6 gramos por litro de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada litro de PLS, por cada litro de PLS, yo tengo entre 1 y 6 gramos de cobre. ¿Ya? Esa es la traducción de esa unidad que aparece ahí. Y sirve para indicarme qué tan concentrado está este PLS. Mientras mayor sea ese ratio, más concentrado está, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, no todo el PLS pasa a la siguiente etapa. O no todo lo que yo, mejor dicho, no todo lo que yo extraigo de la pila pasa a la siguiente etapa. Hay una parte de la pila o del producto de la pila que no pasa a la siguiente etapa, sino que se queda aquí, que se denomina ILS, Intermediate Leaching Solution. Quiere decir que es una solución que no tiene las condiciones del PLS para poder pasar a la etapa de extracción por solventes. Entonces lo que ocurre es que esto de aquí es, mediante una bomba, es bombeado a la pila de lixiviación y se retorna aquí para su tratamiento. Además, desde la etapa siguiente, desde el, el intercambio iónico, yo tengo lo que se denomina un refino, que es como la cola en la lixiviación, ¿cierto? Es un fluido que no tiene la concentración necesaria para poder pasar eh, a la etapa subsiguiente de la lixiviación. Entonces, como no puede pasar a la etapa subsiguiente, se retorna. Y le dicen, mira, no tienes suficiente cantidad de cobre, pero no te preocupes porque tienes la suficiente cantidad de cobre para poder ingresar a la etapa anterior, para retornar ahí. Entonces el cobre, en vez de perderse, lo que se hace es aplicar, es retornarlo y agregarle ácido sulfúrico. La idea es que la solución que se utiliza en una pila de lixiviación, la solución lixiviante, tenga una concentración de 10 gramos por litro de ácido sulfúrico. Lo mismo que abajo, que pasa con el cobre. Eso quiere decir que por cada litro de solución que yo estoy añadiéndole a la pila de lixiviación, 10 gramos son ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Profe, Dígame. ¿cuántas veces se repite el proceso de echarle la solución a la pila? Muy buena pregunta, estimado. Depende de qué tipo de pila estemos hablando.
Si es una pila permanente, esto se realiza siempre. No hay una cantidad de veces, no hay una cantidad de veces, no sé, lo voy a hacer 1000 veces porque ya después no tiene sentido. No, siempre se hace. De hecho, este proceso es continuo. Yo continuamente le estoy echando, estoy añadiendo ácido sulfúrico, constantemente estoy recibiendo PLS, constantemente estoy retornando refino y constantemente estoy retornando ILS a la pila de lixiviación. Si llegase a ser una pila móvil que se desarman, yo lo que hago es es desarmar la pila después de una cantidad de días que normalmente son entre 30 y 45 días que te dura una pila. Y vuelvo a repetir todo esto. Se hace constantemente y continuamente. ¿Ya? No existe límite de tiempo, excepto, como te digo, si es una pila móvil, que yo la desarmo y la tengo que volver a construir con mineral nuevo. ¿Ya? Eso. El cuánto va a durar una pila, por ejemplo, va a depender del diseño. Y el diseño depende de la mineralogía que yo esté tratando. ¿Alguna otra duda y o consulta, estimados? Entonces, como se pueden dar cuenta acá, las pilas de lixiviación tienen dimensiones relativamente, no vamos a decir conocidas, pero sí son relativamente dadas, ¿cierto? O tienen cierto nivel de precisión. Entonces, ¿cómo armamos esta pila? ¿O cómo armamos una pila de lo que nosotros tenemos? Bueno, lo primero es que las pilas tienen dimensiones dadas y de nuevo, esto depende primero del mineral que yo voy a tratar, uno, y dos, también del tipo de ley que yo tenga. ¿Ya? Entonces, podemos ver que tenemos que la pila de exhibición en este caso tiene un largo de 100 a 150 metros de largo, valga la redundancia, y el ancho aproximado es de 25 a 30 metros. ¿Ya? Y la altura, si se dan cuenta, es entre 5, lo máximo que he escuchado son 8. ¿Ya? Hay de 7, hay de 6, 5. ¿Ya? Lo más grande que yo he escuchado son 8. ¿Pueden haber más grandes? Por supuesto que pueden haber más grandes, pero es lo que yo he escuchado. ¿Ya? Y aquí podemos ver cómo se va armando una pila, en donde yo tengo que instalar, como les dije, la membrana de polietileno de baja densidad. ¿Ya? Se coloca en la base para que él venga un apilador móvil autopropulsado, ¿ya? Y vaya colocando, ¿cierto? Y va con un movimiento como de aspersor, ¿cierto? De abanico, va añadiendo el mineral mientras va avanzando. Y esto es alimentado por camiones tolva que pueden tener, ¿cierto?, la capacidad que quieren. Obviamente acá dice 25, pero podrían ser más grandes o más pequeños, obviamente. Entonces, se va llenando esta pila. Una vez que se llena, claramente también hay que manejar y hay que instalar, ¿cierto?, lo que viene a ser los temas de aspersores, ¿cierto? Y de llevar el ácido sulfúrico a la pila de lixiviación, a la parte superior, ¿ya? Eso, en resumidas cuentas, es cómo se arma una pila.
Y de nuevo, ¿cada cuánto se hace esto? Esto se hace todos los días. Porque la idea es la siguiente. El cómo trabaja una planta de lixiviación, ¿cierto? Especialmente con este tipo de lixiviación en pilas, ¿cierto? Pilas móviles me refiero, es la siguiente. Yo parto un día con esta pila, la primera pila. Al día siguiente armo la segunda, y la primera ya la comienzo a agregar ácido sulfúrico. Yo armo tantas pilas necesite, ¿cierto? Empiezo 3, 4, 5, 6, hasta que llega un momento en donde la primera pila deja de darme PLS. Cuando la primera pila deja de darme PLS, lo que yo hago es dejar de armar pilas, desarmo la primera y la comienzo a armar. Y comienza a producirme PLS. Y ya que la primera me dejó producir PLS, al día siguiente, la siguiente pila hace lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces esto es algo cíclico que se está haciendo todos los días. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta, estimados, con esto? Profe, yo tenía una duda sobre el texto del laboratorio, que no entendí mucho la diferencia entre una pila unitaria y la dinámica. Una pila, ¿cuánto me dijiste, profe, la primera? Escuché la dinámica, pero la otra no. Unitaria y la otra dinámica. La pila unitaria, que creo que la habíamos mencionado por acá, déjame ver el esquema aquí. No la tengo, no la tengo. Bueno, la pila unitaria, ¿cierto? Es aquella que funciona por sí sola, que es como más o menos lo que estoy describiendo en este instante, lo que le acabo de escribir en este instante. La pila dinámica, más que nada lo que ocurre es que tiene que el fluido que pasa desde una pila, como quien dice, alimenta la siguiente y alimenta la siguiente. Es más, no te digo que que no exista, pero no lo he visto aplicado. Lo que sí he visto, que es una forma de pila dinámica, son las pilas permanentes, que son aquellas que yo pongo una base muy grande, muy grande, y empiezo a armar las pilas hacia arriba. Entonces, yo riego esta pila de abajo, ¿ok? ¿Listo? Ahora armo una pila arriba inmediatamente y le empiezo a regar con PLS. Esto hace que el PLS que está en el escalafón inmediatamente superior comienza a regar a la de abajo. Y así voy armando pilas y voy ingresándole o añadiéndole escalafones a medida que va avanzando este PLS. Entonces el PLS de la superior riega a la inferior, así sucesivamente hasta que llegan hasta el punto más bajo. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros construimos pilas de lixiviación o de qué depende esto? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es la base del terreno. ¿Qué tan, y la calidad del terreno, obviamente? La idea sería que fuera, no vamos a decir plano, porque sería, pero por lo menos que pueda resistir una cantidad de mineral más o menos importante. Y claramente hay que tener en consideración que hay que añadirle la base impermeable que necesita. Factibilidad de riego y recolección de drenaje. Quiere decir esto que yo necesito ver cómo regamos la pila de lixiviación
y cómo esta sale desde cómo yo puedo, y si yo puedo agregarle cañerías o ductos para que ésta pueda retirar el PLS que se está produciendo. Claramente ver la estabilidad de la pila seca o saturada de agua. Yo tengo que analizar si el mineral que yo estoy utilizando va a poder tolerar el estar húmedo por ácido. Una vez que yo entienda eso y que yo lo pueda ver, yo voy a poder ver si puedo construir una pila de lixiviación. Tanques o piscinas de soluciones ricas y pobres. Quiere decir que obviamente yo no voy a construir en un punto en donde estos tanques me queden lejos. Yo voy a tratar de hacer las pilas de lixiviación lo más cercano a estos equipos periféricos para poder tener factibilidad y que al momento de algún fallo, estas puedan, yo pueda suplirlos rápidamente. Forma de apilamiento o disposición de material lixiviable. Lo que yo tengo que hacer, ¿cierto?, es que si tengo un material homogéneo y este es compactable, bueno, utilizo pila de lixiviación. De lo contrario, voy a tener que determinar otro método de lixiviación porque este no me va a servir. Amplias superficies de terreno. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Necesito varios, ya podríamos hablar inclusive de kilómetros cuadrados para poder instalar todas estas pilas de manera adecuada, de manera simple, y que no nos pongamos a perder algunos elementos, ¿cierto?, por esto. La superficie debe tener al menos, menos de 10% de pendiente, ¿ya?, con el fin de poder propiciar que el fluido se mueva de manera gravitacional, o sea, que el fluido fluya, valga la redundancia, ¿cierto?, sin ayuda de bombas. Esa es la idea. Y una pendiente mayor va a hacer que el fluido avance de manera muy rápida y eventualmente no tengamos control sobre este flujo. Y de nuevo, debe considerar un sistema de impermeabilización, ¿cierto?, para evitar pérdidas y evitar contaminación ambiental. Siempre, siempre esto va a ser un tema y tienen que tenerlo en consideración. No necesariamente por temas legales, sino por también un tema de conciencia ambiental. Hoy en día toda la industria está apuntando a eso. Digo hoy en día también porque existen, vale que ustedes pregunten a los viejos más antiguos, en donde la conciencia de seguridad y la conciencia de la parte ambiental era un caos. Entonces necesitan esta parte de la impermeabilización que se tiene, porque si no, esto no va a parar en ninguna parte, ¿ya? A menos que trabajen en Barrick-Gold, que eso, ellos tienen otras políticas un poco más laxas en ese sentido, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta con esto, estimados? No, profe. Ya. Entonces, bueno, como ya se les ha mencionado, necesitamos para poder construir pilas de lixiviación una base firme consolidada, un lecho regular, lámina de impermeabilización, conjunto de drenaje o recolección de líquidos y capa protectora del sistema, ¿ya? Eso es básicamente como el kit de armado de una pila de lixiviación. Y también necesitamos
un apilamiento, ¿cierto? Un sistema de apilamiento, el cual va a permitirnos acumular material en pila. Entonces tenemos uso de camiones, ¿cierto? Lo cual va a tener una baja inversión y producciones pequeñas, para producciones pequeñas, ¿ya? Uso de sistemas de correas móviles, alturas de hasta 10 metros. O sea, cuando ya mi pila alcanza ese nivel, ya el camión no me sirve. Entonces, bueno, aplicamos correas móviles. Entonces esto me sirve para producciones pequeñas y medianas con un apilador, y medianas y grandes con series de correas. O sea, ya si es una producción pequeña, puedo usar una correa única. Ahora, si son más grandes, necesito correas más grandes también. Y obviamente no siempre tenemos correas para eso, entonces se utilizan sistemas de correas, donde yo con esto alimento una siguiente correa y así yo puedo ir llenando cada pila de lixiviación como tal, ¿ya? Y cuando se habla, por ejemplo, esto a lo mejor no se ha mencionado, ¿cierto? Cuando se habla del lecho regular, lo que estamos hablando, ¿cierto?, es de que el material yo lo puedo, va a permitir la percolación, ¿cierto?, de manera adecuada. ¿No? Eso por mi parte, por esta parte. Entonces, acá es más o menos lo que se mencionaba, ¿cierto? Nosotros tenemos el chancado, pasamos a lo que es aglomeración. Esto mediante correa alimenta un camión y el camión va apilando. Y el cargador frontal va armando la pila. Ya son camiones más bien para producciones pequeñas, ¿ya? Lo que podríamos llamar pequeña y mediana minería. Cuando ya estamos a una mediana escala, ¿cierto?, ya más cercana o más tendiente a lo que es la gran minería, hablamos, ¿cierto?, de chancada, aglomeración, correa, camión, y ahora el camión alimenta un apilador móvil, ¿ya? Y la pila se va armando sola. Y cuando ya estamos hablando de gran escala, ya necesito alimentar de manera más, no digamos profesional, pero sí digamos de una manera más adecuada, ¿cierto?, al volumen de mineral que nosotros tenemos que tratar. Y ahí es donde nace, ¿cierto?, este tema de las correas móviles. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? En la producción a gran escala, nosotros tenemos una correa que alimenta una correa fija y esta alimenta las correas móviles. Entonces, cuando yo armo una pila, la primera, por ejemplo, todos los cargadores, los apiladores móviles están hacia allá. Entonces, después, cuando armo la siguiente, yo las puedo cambiar fácilmente, pero todas parten desde la correa fija. Ahí parto alimentando. Y después voy cambiándola a medida que voy avanzando, ¿cierto?, en el terreno. Entonces, todas parten desde la correa fija y llegan, ¿cierto?, hasta el apilador móvil, hasta la pila de lixiviación que yo esté armando. Así es como debería lucir, claramente de manera no esquemática, pero así debería lucir la producción a gran escala cuando yo la tengo, ¿ya? ¿Dudas o consultas, estimados? Hasta aquí. Perfecto. Acá tenemos algunos ejemplos, aquí se van a mostrar algunos ejemplos, ¿cierto?, de algunos terrenos, ¿cierto?, que cuentan con pilas de lixiviación, como lo es el caso, por ejemplo, acá de la mina, esta es Mantos Blancos, ¿ya?, en donde ustedes pueden ver cómo está la pila de lixiviación aquí armada, ¿ya?
tenemos, se pierde un poco la visión, ¿cierto? Tenemos la pila, ¿cierto? Esto de aquí podemos ver que se ha estado tratando con ácido sulfúrico, lo podemos notar por el color que tiene acá arriba. Y esto va, aquí se está tratando de construir al parecer algún otro equipo, ¿cierto? Alguna otra pila. Y podríamos decir eventualmente que acá tenemos lo que son las piscinas que nosotros hemos estado mencionando, y de aquí va avanzando hacia el otro, hacia las etapas siguientes, ¿ya? Entonces, nótese también todo esto de aquí, independiente que sean plantas o que sean oficinas, por ejemplo, la extensión que tengo que tener es incluso comparable, no es mayor, pero es comparable con, con la mina, ¿ya? Los tamaños son relativamente comparables. Eso es algo a notar, ¿ya? Entonces, de nuevo, aquí podemos ver que esto ha sido tratado con ácido, como de nuevo por el color. Y si se dan cuenta, todo esto tiene unas subidas acá, que son propias debido a que yo voy a tener que eventualmente subir a revisar eventualmente la irrigación de ácido sulfúrico. ¿Ya? Uno de los principales elementos de seguridad que existen acá, o problemas de seguridad que existen aquí, es que se puede estancar el ácido sulfúrico. Entonces yo básicamente acá podría llegar a tener charcos de ácido sulfúrico, los que van a impedir la correcta lixiviación del material, ¿ya? Y aquí tenemos de nuevo las piscinas que son importantes para poder tratar este material, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, cómo se está llenando la pila siguiente, que se estaba usando a la anterior. Y esto va a permitir, ¿cierto?, empezar ya a aplicar agente lixiviante a esta pila de acá, ¿ya? Esta es otra minera, si mi memoria no me falla, estamos hablando de no, no es ¿cómo se llama esta? Esta es, oh, esta es Quebrada Verde, si mal no me equivoco, en donde si se dan cuenta ya la extensión, estas son solo pilas móviles, ¿ya? Las pilas móviles que nosotros tenemos aquí son de una gran extensión y las plantas en donde se está tratando esto están en este sector de acá, ¿ya? Y aquí también hay plantas en donde se está tratando todo este tema. Dense cuenta de la extensión que tengo que tener solamente para poder colocar las pilas, ¿ya? Es una extensión tremenda en donde yo tengo que ir dándome cuenta de la alimentación y tengo que ir dándome cuenta de cómo está siendo tratado esto. Por el color, nuevamente, podemos notar cuáles son las que ya están tratadas y cuáles ya fueron tratadas o fueron retiradas, y las que están ya en un proceso ya más último. Estas de aquí claramente son las más nuevas y se están tratando, y estas de aquí son las más, todavía están en proceso de, ¿ya? Estas de acá ya están en las últimas, ¿cierto? Y hay que empezar a cambiar, ¿ya? Todo eso se puede notar por el color, debido a la reacción que produce el ácido sulfúrico con el cobre. Profe, ¿Ya? Dígame. lo que se veía al lado son todas las piscinas, ¿o no? ¿Acá? Sí. Sí.
Y ahí es donde se mantienen, ¿cierto?, los materiales, ¿cierto?, antes de ser tratados per se. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, acá estamos armando pilas, acá se están tratando, y nótese cómo va ahí, cómo tenemos acá lo que viene siendo especie de canaleta, ¿cierto?, por donde fluye el fluido. Y si se dan cuenta por aquí, es donde va el ácido recorriendo, ¿cierto?, para poder eventualmente llegar a la, llegar a la planta, ¿cierto?, de tratamiento. Ahí esto ya es PLS, el que está avanzando. Y tendrá alguna concentración de cobre que la planta misma tiene y que la considerará como su normal. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿qué pasa con la evaporación de, no sé, del agua o del ácido? Se tiene Ahí- se tiene que calcular. Entonces, tú cuando diseñas la planta de lixiviación y cuando diseñas cuánto ácido sulfúrico tienes, tú tienes que tener la tasa de evaporación tanto de agua como de ácido sulfúrico para poder agregar un delta más aparte del que tú tienes, para poder alimentar y para poder tener la reacción en las cantidades que tú deseas. Profe, ¿y ahí en esa foto, entre cada pila hay un canal o no? Sí, O- es por donde viaja el PLS. Ah, ya. Entonces, nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo de pila de lixiviación, ¿cierto? De nuevo, más que nada ver la extensión, ¿cierto? Y aquí ya tenemos lo que es los equipos que se utilizan para armar las pilas. Ya cuando hablamos de gran minería, estamos hablando de esto, ¿cierto? Que aquí podemos ver cómo está alimentándose, ¿cierto? El mineral para dejarlo al nivel y para dejarlo de la manera que se requiere. Y aquí claramente también tenemos un alimentador, ¿cierto? Que va obteniendo el mineral y que va alimentando al apilador móvil como corresponde. ¿Ya? El mineral viaja por allí, ¿cierto? Hasta que llega al cargador móvil y permite, ¿cierto? Ir llenando la pila como corresponde. Entonces, así como es como... Ah, esto es importante. Si se dan cuenta, acá tenemos, bueno, podríamos llamarlo tierra, ¿cierto? Y aquí esto negro que se ve acá es el polímero que se utiliza eh, para poder impermeabilizar los terrenos, que así el ácido sulfúrico no, eh, no pase a contaminar las napas subterráneas, ni el terreno en sí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí genera esa impermeabilización, lo que hace que el material, el PLS, yo lo pueda hacer fluir como corresponde. Entonces, aquí tenemos cierto material, tenemos el terreno preparado para poder colocar lo que viene siendo la impermeabilización y obviamente también el drenaje para poder retirar el PLS que yo voy a producir y que yo voy a tener que transportar a las etapas siguientes. Entonces, si se dan cuenta, las extensiones de polímeros, ¿cierto? Son bastante grandes. Ya, estas son tiras bastante importantes y grandes para poder llevar el material, ¿cierto?, a buen puerto. ¿Ya? Y aquí más o menos lo que preguntaba Ismael, ¿cierto?, que tiene que ver con el riego. ¿Ya? Yo acá tengo lo que se denomina, ¿cierto?, que puedo utilizar de dos formas. El riego por aspersión o el riego por goteo. ¿Ya? Entonces,
obviamente aquí tenemos la distribución por goteo, ¿cierto? Escasez de líquido y bajas temperaturas. Yo necesito, ¿cierto?, conocer el terreno, necesito conocer no solo el terreno, sino que dónde voy a instalarme, porque así yo voy a poder decir, mira, entonces lo que vamos a necesitar aquí es, llega acá lo que es la tasa de riego, que viene siendo cuánto fluido yo tengo que agregar, cuánto agente lixiviante voy a agregar para que esto funcione bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá son tasas de 10 a 20 litros por hora por metro cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, bueno, tasa de riego, se escribe como, vamos a ponerla de abajo, 10 litros por hora por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Este flujo, esto de aquí es el flujo de ácido sulfúrico o de solución, mejor dicho, lixiviante, que yo voy a estar añadiendo. Y se lo tengo que agregar, ¿cierto? Por cada tramo o por cada porción de la pila, tengo que determinar cuánto va a ser la tasa que yo voy a tener para que esto funcione. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá 10 litros por hora, metros cuadrados. Y aquí nosotros vamos a tener, ¿cierto?, cómo vamos a regar, cuál va a ser nuestra tasa de riego, que va a ir determinada con eso. Entonces, eventualmente yo les puedo decir que tenemos, nosotros estamos teniendo un flujo de 1000 litros por hora de ácido sulfúrico, y que la pila de lixiviación, veamos, tiene, digámoslo, 25 metros cuadrados. Entonces yo hago los cálculos y veo 1000 litros por hora dividido por 625 metros cuadrados. Y eso me da 1,6 litros por hora por metro cuadrado. Si se dan cuenta, ese nivel es inferior al que yo estoy, al que me entrega este texto como normal. Me dice que tiene que ser entre 10 a 20 litros por hora por metro cuadrado. Entonces, si esta va a ser la dimensión, dependiendo de las dimensiones de mi pila, yo tengo que determinar cuánto es el flujo que yo voy a añadir. Ahora, este flujo es de juguete, ¿ya? Porque normalmente los flujos que yo tengo se dimensionan en metros cúbicos por hora. ¿Ya? Hablamos de 5 metros cúbicos por hora, 10 metros cúbicos por hora, pero no se habla de litros. ¿Ya? Esto, obviamente, cuando yo dimensiono, hablo de metros cúbicos por hora, pero después yo lo tengo que pasar a litros para poder hacer y ver este ratio que esté funcionando bien. Si este ratio funciona bien, quiere decir que estoy regando perfectamente y que estamos trabajando de buena manera. Si este ratio está por encima de lo que nosotros tenemos en este rango, lo que estamos queriendo decir es que posiblemente tenemos problemas y que se me está formando estas cosas, ¿cierto? Se me está atollando de alguna manera, no me acuerdo el nombre per se que tiene, pero que tenemos acá ciertas cosas, ¿cierto?, en la parte superficial, y el ácido se está acumulando, no está percolando y no está reaccionando con el mineral. ¿Ya? Y si tenemos menos, quiere decir, como bien decía Ismael,
se nos está evaporando. Y no estamos haciendo reaccionar todo el cobre que podríamos hacer reaccionar según lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta? Profe, ¿y cuál es como el mejor tipo de riego, en la aspersión o goteo? No, ¿O igual? en minería y metalurgia, especialmente en metalurgia, no hay ningún tipo que sea mejor que el otro. Todos, los dos son igual de buenos. La pregunta es en qué momento y para qué situación. Claramente, el que es por aspersión, ¿ya? Es mejor cuando yo tengo una mineralogía que me lo permita. ¿Ya? Si nos ponemos acá el riego por goteo, requiere un poco más de tecnología, requiere un poco más de distribución, ¿cierto? Y es un poco más caro. Pero si la mineralogía me lo requiere, yo tengo que usar goteo. En cambio, el por aspersión, ¿cierto? Es como casi poner suena feo, pero es casi poner una manguera de casa, ¿cierto? Y hacerle hoyitos y que empiece a hacer la aspersión. ¿Ya? No tiene mayor tecnología que eso, pero corremos los riesgos, ¿cierto? De que generemos las pozas, ¿cierto? Y todo. Cuando yo tengo una mineralogía que me permite usar aspersión, uso aspersión. Cuando yo tengo una mineralogía que me permita usar goteo, uso goteo. Y por eso proliferan tanto las empresas de ingeniería y hay tantos trabajos de este estilo, ¿ya? Porque no es que yo te diga, por ejemplo, mira, si tú tienes cuprita, usas aspersión, y si tienes atacamita, usas goteo. No funciona así. No hay una guía que a mí me diga, mira, sí, yo tengo que hacer las pruebas de laboratorio sí o sí, no importa el mineral que yo tenga. Porque, eh, eh, porque si no lo tengo, si no hago eso, eventualmente voy a cometer errores. Entonces, mineral que yo quiera explotar o que yo quiera tratar por lixiviación, mineral que le tengo que hacer pruebas de laboratorio para determinar todo esto. Esto no sale tampoco de como que la empresa dice, voy a ponerle 15 litros por hora por metro cuadrado. Me agrada porque así yo ahorro costos. No, eso sale de pruebas de laboratorio, que nos hubiera encantado hacer, pero bueno, hasta el momento estamos moviendo los hilos posibles para hacerlas a final o sea, al siguiente semestre, pero el panorama no se ve del todo claro. Así que eso. ¿Alguna otra duda, estimados? No, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo ponemos en marcha las pilas de lixiviación? Ya las construimos, ya están listas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo decimos, listo, ahora déjala guiar? Bueno, primero se debe tener como mínimo 2 pilas. Lo siguiente que se hace, ¿cierto?, es iniciar el riego de una de las pilas. Lo primero que yo voy a obtener es prácticamente un PLS muy rico en cobre, excesivamente rico en cobre. Y luego nosotros tenemos que ver que esa concentración llegue a un nivel de diseño. ¿Sí? Y ahí se pone en operación la segunda pila. Y obviamente vamos viendo y vamos llegando a un promedio, ¿cierto? Hasta que comenzamos a tener la cantidad de cobre PLS, en el PLS para el cual yo diseñé. Entonces, la lixiviación de la primera con una producción intermedia de cobre, o pobre también, que se recicla a la segunda pila.
y alarga el tiempo de lixiviación y o disminuye el caudal de la de la solución rica y el tamaño de la planta SX. Entonces esto me permite trabajar de manera continua ya con 2 pilas. Y obviamente a medida que voy viendo cómo estas 2 pilas van funcionando, yo voy utilizando esto y aplico nomás y voy sumando pilas, manteniendo esta visión, eso sí, que el PLS tiene que tener una solución estándar, ¿cierto? Una cantidad, una concentración estándar, y que el ILS se tiene que recircular a la siguiente para poder permitirnos tener mayor nivel de diseño. ¿Ya? Córtala. El perro que tiene la señorita Noemí está grande. Asumo que es el de la foto, ¿no? Entonces, vamos viendo. Diseño de pilas. Ay, ¿De qué perdón. depende? Perdón, profe, no había visto. ¿De qué depende esto? Bueno, depende obviamente de la granulometría, la altura que yo quiero de la pila, la tasa de riego, la concentración de ácido en la solución de riego, ¿ya? Que debe ser 3 gramos por litro aproximadamente. Pero de la solución lixiviante o del elemento lixiviante, se puede decir que en este caso es los protones. ¿Ya? El tiempo de lixiviación, dependiente de la cinética, ¿cierto? Que puede ser de 1 a 2 meses, y cuando hablamos de lixiviación bacteriana pueden ser de 3 a 12 meses. O sea, yo puedo tener una pila 1 año. Y los datos que yo necesito, ya tengo las variables, pero ahora necesito los datos. Capacidad de la planta S6. Ley de mineral, obviamente. Consumo de ácido. Eso se obtiene por laboratorio sí o sí, o sea, no hay otra forma. Recuperación en la pila. Eso ya también es de laboratorio. Granulometría que yo tenga, altura de la pila y la densidad aparente del mineral en la pila. Son algunos de los elementos que requieren. Entonces, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es determinar la superficie de terreno, ¿cierto? Y para eso necesito los ciclos de lixiviación, los tiempos de lixiviación, ¿cierto? Es lo que yo voy a poder obtener. La altura que va a tener la pila, la densidad aparente de la pila y la geometría. Normalmente, si se dieron cuenta, las pilas pueden ser también rectangulares, pero para efectos obviamente más simples, nosotros usamos la geometría cuadrada. Entonces, para poder preparar el material, para poder construir la pila, nosotros debemos hacer chancado y aglomerado. Se espera que el chancado deje el material lo suficientemente fino para exponer la mayor cantidad posible de especie metálica, bajo 3/4 de pulgada. Y no debe producir demasiadas partículas finas, bajo malla 100, y menos del 10%. O sea que menos del 10% no puede estar bajo malla 100. ¿Ya? Y ese es un punto importante, disminuye la permeabilidad si es que yo hago eso. Y finalmente el material debe ser lo más homogéneo posible en distribución de partículas. Entonces, bueno, ya hablamos del aglomerado, ¿cierto? Que reducimos la cantidad de partículas finas, permitir mejor permeabilidad, permitir buen drenaje, ¿ya? Eso es importante, y tratar la mayor cantidad de mineral posible, para que los finos no se vean rechazados. Y bueno, esto más o menos lo veíamos en el trabajo de laboratorio, ¿cierto? Geométricamente la pila debe tener una forma de una pirámide truncada de base rectangular. Puede ser rectangular o cuadrada, como lo vimos.
Y el volumen geométrico de la pila está dado por esa ecuación, que si se dan cuenta es la altura y por ciertos elementos que tiene, la, geometría misma de la pila. El talud con la horizontal forman un ángulo de reposo del material θ. ¿Ya? Es importante para poder hacer los diseños. Y todo esto sigue una forma, ¿cierto?, de trabajo que aparece ahí. Entonces nosotros podemos determinar un poco la diferencia o el ángulo θ, ¿cierto?, utilizando la altura y utilizando las dimensiones que va a tener eventualmente uno de los lados, una de las caras. Entonces, para determinar el flujo de riego a partir de la tasa de riego, tenemos que conocer el área, que es lo que decíamos anteriormente. Vamos a tener, ¿cierto?, que hablar, ¿cierto?, del promedio, ¿cierto?, del lado promedio del talud, como ustedes lo vieron, y para poder no cerrar, ¿no es cierto?, a posibles, porque ¿cuál área tomo? ¿La de abajo o la de arriba? La que yo estoy efectivamente regando o por donde sale el fluido. Y mejor tomamos la promedio para así no casarnos con ninguna de las dos y tener un dato lo más preciso posible. ¿Ya? Entonces, para el riego, se va a tener una aplicación óptima y uniforme de la solución lixiviante a un lecho de mineral. Ojalá lograr la máxima extracción en un mínimo de tiempo. El riego va a depender de las características hidrodinámicas del mineral que se desea lixiviar, pero tanto como eso, como por la información del laboratorio. ¿Ya? Eso se tiene que obtener de alguna manera y se obtiene de manera laboratorio, no hay otra forma de obtenerlo. Se recomienda el riego por goteo en situaciones en que se requiere asegurar la uniformidad y la aplicación de bajas tasas de riego, inferiores a 50 litros por hora por metro cuadrado. El funcionamiento de un goteo depende de una serie de factores: vórtex, flujo laminar, helicoidales, pulsos autocompensados, etc. Una diversidad de productos comerciales. O sea, que requieres de el goteo necesita, a pesar de que es un método que te permite garantizar un PLS más bien uniforme, ¿cierto? Y que tú vas a poder garantizar la calidad de tu PLS, requieres un montón de cosas que necesitas, un montón de elementos periféricos que no están dentro de los cálculos mismos, pero que se requieren, porque si no el proceso no funciona. ¿Ya? Y como dice acá, normalmente las pilas se distribuyen en módulos de riego, cada una de las cuales se compone de un cierto número de peines, ¿cierto? Entonces, los peines se refiere a lo que menciona acá, líneas de goteo, ¿cierto? Líneas de aspersión, en donde yo tengo una cierta cantidad de puntos de goteo o de aspersión, y que cada uno tiene un flujo nominal de 4 litros por hora. ¿Ya? El sistema de riego está formado por un conjunto de cañerías que permite distribuir uniformemente el flujo, conformando una malla rectangular con una presión promedio de entrada por módulo de 220 kilopascales. Eso a lo mejor a ustedes no les dice nada, pero eso quiere decir básicamente que el módulo, existe una diferencia de presiones, ¿ya?, que te permite hacer que el riego se produzca de manera adecuada. ¿Ya? La tasa real de riego puede ser de 9,6 o tiende a ser 9,6 litros por hora por metro cuadrado, y eventualmente nosotros vamos a tener un caudal de goteo de 3,6. Ahí se habla, lo que hace alusión esa línea de ahí, nos está indicando que yo puedo hacer lixiviación por goteo,
pero no por eso voy a tener el caudal va a ser el que yo le esté inyectando, ¿ya? Nosotros vamos a tener una tasa real y una tasa nominal, que es la que nosotros estamos mencionando. Como les mencionaba, acá hay varias tasas diferentes, si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Pero al final del día es lo que yo necesito que parta y lo que eventualmente llega a la pila son dos elementos diferentes. Eso hace alusión a. Si se dan cuenta, está más bien cerca en este punto de lo que es la tasa menor que mencionábamos anteriormente, en el rango menor, ¿cierto? Teníamos de 10 a 20 litros por hora por metro cuadrado. Y bueno, ahí está la diferencia. Y el caudal de goteo, ¿cierto? En cada uno de los puntos es de 3,6 litros por hora. ¿Ya? Y en el talud, ¿cierto? Tenemos cerca de entre 9 y 14 líneas. O sea que por el talud, que es lo que veíamos en la pila por ahí, van subiendo entre 9 y 14 líneas con ácido sulfúrico para poder alimentar la pila de lixiviación. Entonces, bueno, tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que nos permiten, ¿cierto?, analizar este tema y hacer que la lixiviación sea de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces tenemos emisores de bajo caudal o goteros, ¿cierto?, que es de largo conducto, ¿cierto?, de orificio vórtex, autocompensantes, microtubos, helicoidales o de laberinto. Son goteros que se utilizan de distintas características, cada uno tiene sus ventajas y desventajas frente al otro, y es algo que necesitamos en caso de llevar el fluido, ¿cierto?, el agente lixiviante a la pila. Y para eso claramente también necesitamos mangueras y cintas de exudación, ¿ya?, que básicamente son aquellas que me permiten regar de manera adecuada las pilas. Entonces también tenemos emisores de alto caudal, ¿cierto?, cuando ya el caudal es mayor a 16 litros por hora, y ahí hablamos de microaspersores, microtubos de alto caudal o difusores, que van a permitir, ¿cierto?, que el caudal se reparta de la manera más homogénea en la parte superior de la pila. Para finalizar, ¿cierto?, tenemos algunos tipos de goteros, ¿cierto?, que tenemos acá, en donde, por ejemplo, el microtubo tiene un caudal de entre 1 a 16 litros por hora. El régimen o el cómo se lleva el fluido es de tipo laminar. Y el gran problema es que tiene una sensibilidad a la temperatura alta, o sea, que se puede obstruir rápidamente. ¿Ya? Ahí hablamos, ¿cierto?, de la relación del caudal, ¿cierto?, cómo yo puedo calcular el caudal según la información que a mí me entregan. Luego tenemos el tipo de gotero helicoidal, que ya habla de un régimen laminar o turbulento, que la sensibilidad a la temperatura y obstrucción es media-baja, o sea que no es tan fácil que se obstruya, es más robusto, si se puede decir. El tipo laberinto, ¿cierto?, es solamente para turbulento, tiene diámetros, ¿cierto?, de 12 a 20 milímetros, y tiene una sensibilidad a la temperatura y a la obstrucción baja. O sea que las diferencias de temperatura no van a hacer que el fluido no llegue a la pila. Y además no se va a obstruir tan fácilmente con partículas o elementos por ese estilo. Tipo orificio no tiene, solamente dice acá que funciona en régimen turbulento. Tipo vortex, ¿cierto? Tiene un caudal de 2 a 8 litros por hora y un diámetro de salida de 12 a 20 milímetros. Y tiene una sensibilidad a la temperatura de obstrucción alta.
Y el autocompensante, que funciona para flujos turbulentos, y ahí están los caudales mencionados, y la sensibilidad, ¿cierto?, a la temperatura y a la obstrucción es más bien baja, ¿ya? Esas ecuaciones que aparecen ahí de relación de caudal y coeficiente de descarga, básicamente lo que nos están mencionando es que yo puedo calcular, yo puedo utilizar información propia del, del gotero para poder dimensionarlo, especialmente desde el punto de vista del caudal y de la descarga. Entonces, la idea aquí es que ustedes pueden determinar efectivamente cuáles son esos caudales y cuáles son esas relaciones de descarga, coeficiente de descarga, para poder dimensionarlos y eventualmente saber cuánto es, no sé, cuánto va a tener que, cuánto la potencia y cuánto caudal va a tener que mover la bomba que mueva esto, cuánto va a ser el caudal que ustedes pueden tener efectivamente trabajando aquí, ¿ya? Esa es la idea detrás de estas ecuaciones, que no le vamos a prestar mucha atención porque no es parte del curso mismo, ¿ya? Procedimiento de cálculo del volumen de riego, ¿cierto? Ahí ya tenemos que hablar del tipo de gotero, ¿cierto? Cuántos son los flujos. Entonces, aquí ya hablamos, ¿cierto? Nos metemos en un punto un poco más crítico, donde los valores de aforo de distintos sistemas de riego no son valores estables. O sea, ya partimos de que tenemos que analizar caso a caso y el análisis tiene que ser también in situ en la pila. O sea, no puedo estar pensando en que con alguna expresión matemática voy a poder calcular esto. Eso es imposible. Debido a que están sujetos a condiciones de lixiviación de cada pila, caso a caso, los que dependen de la cantidad de flujo de solución y presión necesario para alimentar la pila y sus correspondientes módulos. No nos olvidemos que normalmente las mineras están a una cierta altura, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, lo cual causa que yo necesite una presión distinta si quiero alimentar una pila, por ejemplo, en Anglo American, acá en los bronces, o si la quiero alimentar en Antofagasta Minerals, por ejemplo, escondida. ¿Ya? O sea, son dos elementos diferentes, son dos alturas diferentes, y eventualmente eso va a ir con la presión que nosotros tenemos que trabajar. La comprobación de la calidad del riego de cada pila se debe verificar los aforos de una pila, al menos en forma mensual. O sea, ¿qué también estoy regando? Mi pila o mis pilas. Lo tengo que ver de manera mensual. La verificación de los aforos se realiza con una probeta graduada, la que se debe situar directamente bajo el gotero durante un tiempo predeterminado. O sea, que yo le tengo que decir que literalmente tengo que llevar una probeta. Nada automatizado dentro de todo. Se puede usar, claramente, pero esto es lo mejor que se puede hacer, ¿cierto? Y me doy un tiempo y veo qué tanto flujo, qué tanto cae en dicha probeta. Y una vez teniendo esa información, nosotros después podemos hacer los análisis correspondientes. Y para aspersores, usar bolsa de polietileno con una salida de solución dirigida hacia un recipiente durante un lapso determinado de tiempo de muestreo se recoge solución. O sea, yo dejo una bolsa de polietileno, el cual va a ir capturando el flujo de los aspersores. Y una vez que yo tenga ese flujo, tenga ese tiempo cumplido, reviso cuánta solución capturó la bolsa de polietileno, y con eso yo ya tengo la medición de mi riego, la consideración de mi riego. No se debe levantar la línea donde se encuentran los goteros para no afectar la medida. O sea, yo tengo que hacerlo lo más natural posible. Nada de estar cambiando, nada de estar tomando
las mangueras, los aspersores, a lo mejor para no agacharme, no. Se tiene que hacer en donde están. De la misma manera para que el flujo y para que yo efectivamente pueda hacer las mediciones como corresponde. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es un poco rústico cómo se utiliza esto, pero la verdad es que es necesario. ¿Para qué? Para que la medición que yo estoy realizando sea lo más ad hoc posible. Ya, esto aquí lo vamos a soltar un poquito porque la verdad es que no tiene mucho sentido hablar de esto sin datos duros. ¿Ya? Así que eso es lo que tengo que decirles acerca de la lixiviación, estimados. ¿Alguna duda o consulta? Sé que es harta materia la que se vio, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Voy a dejar este PDF que vimos, se lo voy a dejar en el aula para que lo analicen, para que lo tengan y lo lean. Durante el día, voy a estar subiendo 2 videos. Bueno, aparte de esta clase, pero 2 videos extra, 2 cápsulas, en donde vamos a hablar, donde voy a hablarles acerca del diseño de pilas de lixiviación más parecido a lo que vimos en el laboratorio. ¿Ya? Eso va a ser subido durante el día, como les mencioné. Acto seguido, mañana, ustedes van a tener un quiz acerca de esas cápsulas, pues no muy extenso, ¿cierto? Simplemente va a ser, va a ser simplemente para que vean cuáles son los conceptos más relevantes. Y el día miércoles vamos a hacer un diseño de una pila, ¿ya? Y finalmente después vamos a tener un trabajillo relacionado con eso, no muy extenso claramente, pero un trabajillo ahí para que ustedes puedan completar y analizar todo esto. ¿Ya? ¿El quiz, profe, a qué hora va a ser? ¿El de mañana? Sí. Va a estar abierto desde las 12 del día hasta yo creo que las 12 de la noche. ¿Mm? Así que eso, estimados. No tengo mucho más que decirles, más que tengan un buen día, cuídense y nos vemos. Profe, Dígame, una consulta. dígame. El certamen va a ser de vuelta a vacaciones El certamen está calendarizado desde el principio de semestre. para el 21 ¿Cuál 21? de julio. No, el certamen es un poco más adelante. Ah, ya. Porque el Así 21 que de ya lo julio veo. tampoco tenemos clases, creo. ¿Oh, sí? No sé, es que lo tenía anotado en el calendario, por eso tenía esa duda. Entonces no, va a ser la última semana de julio. Ya. ¿Mm? Gracias. ¿Ya? Eso, estimados. Cuídense.